Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean bendecidas, respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre, un Padre maravilloso, misericordioso, bondadoso, un Padre que se compadece de sus hijos. Y tengo clara convicción, tengo clara confianza que esta mañana nuestro Padre activa sus respuestas, soluciones, milagros, maravillas, protección, provisión, sustento, recursos para vuestras vidas. Siempre es bueno refugiarse en nuestro Padre Dios. Siempre es bueno confiar en el alto mando del cielo. Siempre es bueno en nuestras prioridades reconocer a nuestro Padre, el número uno, el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Porque nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Dios, sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Entonces, qué importante es entender esto. Qué importante es vivir conectado a la vida de Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente: separados de mí nada podéis hacer. Separados de la presencia divina, el hombre se vuelve vano, se vuelve vacío. El hombre comete muchos errores. Entra en un estado de angustia, de opresión, de aflicción, preocupación. Pero cuando la presencia de Dios está presente en vuestras vidas, al estar escondidos en Cristo, al estar escondidos dentro de la presencia divina, nuestra vida comienza a tener resultados favorables. Comienza a manifestarse la vida de milagros. Y de eso se trata en esta tierra. Que cada momento que vivamos, cada momento que desarrollemos nuestras actividades, proyectos, sueños, anhelos, podamos estar bajo su precioso refugio y su hermoso respaldo en nuestras vidas. Pues esta mañana nos toca ver la manifestación número 67 de nuestro Padre Dios. Recuerde que esta serie de estudios la hemos basado en lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Cada uno de estos versículos contienen 72 letras hebreas. Y el número 72 está relacionado con la palabra Gesed, que es bondad. Por eso a estos mensajes le hemos puesto la bondad del Padre y en sus diferentes manifestaciones. Esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo. Esta es la manera en la que el hombre y la mujer de Dios puede vivir de una manera sobrenatural en esta tierra. Esta es la vida que Dios quiere que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, conozcamos, nos regocijemos en cómo trabaja, en cómo se manifiesta nuestro Padre a favor de sus hijos. Bueno, pues hoy miraremos la manifestación número 67 y está compuesta por 3 letras hebreas: la Aleph, la Yud y la Ayin. Aleph, Yud, Ayin. Y estas 3 letras en los Salmos están registrados en el texto
del Salmo 18, versículo 46. Y dice así: el Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado, engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vemos un reconocimiento, una declaración muy importante que manifiesta el rey David en este precioso texto, en este precioso salmo. La vida sobrenatural, la vida y protección que el Señor le da a sus hijos, le da a sus siervos. Vemos cómo en este texto menciona, y sobre todo si vemos en el contexto de este Salmo capítulo 18, vemos cómo se hace presente el Dios Altísimo. El Dios Altísimo que otorga la vida, que hace que sus hijos sean puestos en un lugar de distinción, hace que su conexión con la roca, que es su fundamento, que es su cimiento, vean con claridad la salvación, vean con claridad la manifestación de esa bondad del Dios Altísimo. Usted, al mirar en este capítulo 18, en el versículo 13, menciona el rey David cómo el Señor se hizo manifiesto de una manera sobrenatural cuando envió su voz, y esa voz acudió, esa voz defendió, esa voz se hizo presente para proteger, para guardar a sus hijos, a su pueblo, en este caso a David. Y añade en el Salmo 47:2 cómo el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Ese Padre, ese Dios Altísimo, ese Rey grande sobre toda la tierra, es nuestro papá, es nuestro Dios, es nuestro Rey. Y vemos cómo el Salmo 95:3 dice: porque Dios es grande, grande es el Señor, Rey grande sobre todos los dioses. Entonces hoy miraremos ese término altísimo que en hebreo es el Elión. Hoy miraremos cómo tenemos a un Padre que está por encima de todas las cosas. No hay nadie por encima de Él. Él es el Dios Altísimo. Y por eso el rey David lo menciona en este capítulo 18, si usted le da lectura, menciona cómo Él interviene y seguirá presente en la protección, en la cobertura, en el refugio de sus hijos, de los hijos de Dios. Aquí hice unas anotaciones de cómo Dios otorga un respaldo maravilloso a su siervo David cuando él es ungido como rey, reconocido ya por los ancianos en Israel. Vemos cómo él comienza una tarea de ordenamiento, comienza una tarea de conquista para tener todo preparado para la construcción del santuario. Y comienza a extirpar, comienza a erradicar a esas costumbres, a esos malos hábitos, porque era lo que traían, era lo que querían introducir sobre Jerusalén las naciones extranjeras. Habían tomado control de Jerusalén los jebuseos,
y no querían a David. No querían que David tomara posesión de ese territorio en donde se iba a construir el templo. Dice que ni aun los ciegos ni los cojos querían que entrara David sobre Jerusalén. Pero Dios los respaldó. También los filisteos se levantaron. Y los filisteos son una estructura de hechicería. Entonces vemos usurpaciones, vemos cómo quieren invadir, quieren adueñarse del territorio, y ahora lo traemos a nuestros tiempos, y estas estructuras se siguen manifestando. Quieren invadir vuestro corazón, quieren romper con nuestra armonía, quieren violentar nuestra paz, quieren ejercer opresión en la vida del creyente, en la vida del hombre y la mujer de Dios. Y los filisteos representan a los que practican la hechicería, la brujería, la adivinación. Y eso quiere contaminar, quiere afectar vuestro entorno. Gente que ejerce cierta envidia en su vida y quiere dañar al hombre, a la mujer de Dios. También tuvo victoria sobre un rey llamado Hadadezer de Soba. Tuvo victoria sobre los sirios, sobre los edomitas, sobre los amonitas. Todo ese respaldo, todas esas victorias las ejerció, las desarrolló el rey David. Pero lo interesante de esto es que en todas esas victorias que tuvo el rey David, él reconoció, él tuvo muy presente que el Dios Altísimo fue quien lo ayudó, fue quien lo respaldó, fue quien estuvo presente en el desarrollo de su reinado. El Dios Altísimo, el Elión. Entonces vemos cómo en la Escritura el rey Salomón, allá en Eclesiastés 5:8, hace una declaración muy importante que de nosotros debemos de observar con mucha atención. Dice: si observas en una provincia, cuando tú estás en un lugar, siempre va a querer aparecer en vuestro camino la opresión, la privación del derecho y aparecerá la injusticia. Esto debemos nosotros de tenerlo presente para no debilitarnos, no preocuparnos, no vivir intimidados cuando surge una llamada telefónica que quiere atemorizarte, cuando ves una noticia negativa que quiere preocuparte. Estamos en esta tierra donde constantemente turbulencias, fuertes vientos, dimes y diretes se harán presentes en vuestra vida y querrán intimidar vuestro caminar, nuestro corazón. Y el Señor dice: no te asombres. Ahí en su palabra dice: no te asombres por ello. Por eso el rey David reconoció que el Dios Altísimo estaba con él. Por eso David reconoció que el Dios Altísimo era su refugio. Y dice: no te asombres por ello. Dice: porque al alto lo vigila uno más alto. Y hay alguien aún más alto que ellos.
Entonces esto debe de traer a nuestra vida un consuelo, una fortaleza. Porque ciertamente en esta tierra operan las autoridades, el sistema de este mundo, y ejercen cierta opresión, ejercen cierta influencia o inclusive manipulación. Pero el Señor dice, no te asombres de esto, no te intimides, no te atemorices, porque sobre todos esos altos o sobre todas esas fuerzas o sobre todas esas autoridades o sobre todas esas amenazas, sobre todas esas imposiciones, hay alguien más alto, y ese es el Altísimo, el Elión, el más elevado de lo que significa Elión, el más grande, el más excelso, el más sublime, y es nuestro Padre Dios. Es nuestro Padre que cubre. Por eso la Escritura nos muestra y nos enseña que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Nos invita el Señor que sus hijos, su pueblo, estemos bajo ese abrigo. Y el abrigo del Altísimo es una dimensión de amor, de bondad. Es una dimensión de luz que el Señor quiere otorgar y ministrar a su pueblo, a sus hijos. Eso hará entonces que entre en un estado en donde todo se puede lograr, en donde todo es posible, porque eso es lo que significa Shaddai, omnipotente, todo es posible. No hay nada imposible para el que cree. Entonces, cuando el Señor nos dice, si tú habitas, si tú estableces tu morada bajo ese abrigo del Altísimo y no traspasas linderos, sino estás bajo esa dimensión del Altísimo, reconociendo que hay un alto, hay otro alto, pero sobre esos altos está el Altísimo. Por eso esto es bueno comprenderlo, porque en la vida que el Señor nos permite estar en esta tierra, encontramos diferentes niveles de autoridades. Están la autoridad cívica, la autoridad que hay que respetar, los lineamientos de esa autoridad. Están las autoridades biológicas, que es tu papá y tu mamá, hay que honrarlos. Están las autoridades sociales, como es el gerente, el supervisor, un maestro, una autoridad que está rigiendo una norma. Entonces están también las autoridades eclesiásticas. El encargado de cada departamento es una autoridad. El ministro en turno es una autoridad. Por eso el Señor dice, hay autoridad sobre otra autoridad, pero sobre esas autoridades está la máxima autoridad, que es el Altísimo. Entonces, cuando el Señor dice, si tú habitas dentro de esos rangos de autoridades, bajo la sombra, dice, bajo el abrigo del Altísimo, si tú estás bajo ese abrigo, entonces entras en un estado de grandes milagros.
de grandes bendiciones. Cuando se reconoce que hay un Dios que observa, hay un Padre que es grande, entonces el cielo está abierto, porque se entra a la dimensión, a la sombra del Omnipotente. El Shaddai activa, el Shaddai amamanta, el Shaddai envía recursos, el Shaddai envía fortaleza, el Shaddai envía consuelo. Bueno, es entonces reconocer que tenemos a un Padre en las alturas. Y nosotros debemos de eliminar de nuestra vida pensamientos como yo no necesito de, yo puedo solo, no necesito la ayuda de, no necesito que. Esos argumentos, esas declaraciones, hacen que se altere nuestro entorno y nos salgamos del abrigo del Altísimo. Por eso cuando el Señor llamó a Abraham, usted se acuerda que el nombre de Abraham sin la G o sin la H es Abraham y es Padre enaltecido. Y un Padre enaltecido está en un estado de esterilidad, porque al altivo y al soberbio Dios lo mira de lejos. Mientras la persona esté en ese enaltecimiento y en ese estado de ignorar a su Creador, ignorar sus mandamientos, ignorar el vínculo que tenemos con nuestro Padre Dios, y comienza la persona a caminar sin Dios y sin esperanza, comienza a caminar sin el temor de Dios. Cuando una persona dice yo hago lo que se me pegue la gana, está en un peligro de la decadencia, está en un peligro de la ruina, está en un peligro de los accidentes. Pero cuando la persona quiere manifestar conexión con su Padre y someterse a la voluntad divina, esa persona está bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, veamos cómo Abraham sin la G o sin la H estaba sin hijos. Abraham, padre enaltecido, padre orgulloso, no puede lograr, no tiene puertas abiertas, no hay fructificación en las obras de sus manos. Pero cuando el Señor le dio instrucciones y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vas a tener que cortar con esos malos hábitos de la genética del orgullo, de la genética de la altivez, de la genética del enaltecimiento, de la promoción del ego. Cuando tú te desconectas de esas malas costumbres, en ello entonces vendrá la operación de la transformación. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, padre de muchos hijos. Se elimina la esterilidad, se elimina la imposibilidad, se elimina la debilidad de vuestra vida. Y aparece lo sobrenatural, aparece el respaldo maravilloso,
aparece el Shaddai, donde todo se puede. Pero entonces, para que el Altísimo cubra a sus hijos, tenemos que eliminar de nuestra vida la promoción del ego, el orgullo, la falta de respeto hacia las autoridades. Una persona que abre su boca contra una autoridad, una persona que altera el orden de la autoridad, está en el camino de la destrucción. Está en el camino de la decadencia. Está escrito en el libro sagrado. Por eso dice la Escritura que nos sometamos a las autoridades establecidas por Dios. No caminemos en un estado y en un estilo de arrogancia y soberbia, violentando instrucciones, mandamientos, órdenes, principios, porque eso hará entonces que la persona no tenga frutos en su vida, no tenga buenos resultados. Pero cuando la persona se somete a la autoridad, vemos cómo Abraham no cuestionó al Altísimo. Abraham no cuestionó la instrucción de Dios. Le dijo, sal de tu tierra, y quiso Abraham. Habló con su esposa, le comentó lo que había recibido de Dios, y su esposa se sometió a la autoridad que era su esposo. Dijeron, vamos a obedecer. Vamos sobre el proyecto que Dios nos dijo. Y por eso vino la transformación. Pero lamentablemente, amados amigos y hermanos, hay una estructura que promueve su semen, su semilla, que es la altivez y el orgullo. Usted lo puede ver allá en el libro de el profeta Isaías, en su capítulo 14, versículo 13. Dios le está diciendo a esta estructura, le dice, tú dijiste en tu corazón, o sea, lo pensó, lo maquinó internamente. Subiré al cielo por encima de las estrellas, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Aquí está un código que debemos de entender. No debemos, como creación e hijos de Dios, no debemos nosotros ignorar que nadie puede estar por encima del Altísimo. Nadie. La persona que atenta, que piensa que puede lograr objetivos sin Dios, está mal. Terminará en un estado de abismo. Su vida se convertirá en un infierno. Su vida entrará en un estado de humillación. Dios nos libre. Los hijos de Dios debemos de estar atentos a sus instrucciones. Y hay un claro ejemplo de lo que le pasó a un hombre que ejercía uno de los imperios, lideraba, reinaba sobre un imperio muy, muy poderoso llamado Babilonia. Y dice que una ocasión el rey paseaba por su terraza y vino una reflexión. Fíjese nada más esto. Él reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado?
como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Mire lo que le dijeron: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Qué experiencia tan triste, qué experiencia tan terrible vivió este hombre. Experimentó Nabucodonosor. Pero lo más tremendo, amados hijos de Dios, es que le dieron 12 meses. Le dieron un tiempo. Le dieron oportunidad de arrepentirse y reconocer al Dios Altísimo, y no lo hizo. No lo entendió. Siguió en el mismo procedimiento de su vida. Y así suele suceder con muchas personas, en donde constantemente se les da un consejo, constantemente la palabra de Dios está presente, pero mucha gente no lo entiende. Y entonces viene la caída. Entonces viene el estado caótico. Aparece el infierno. Aparece la decadencia, el deterioro, la enfermedad, el accidente. Y esto no se le desea a nadie. Y por eso Dios nos envía su palabra, para que vayamos nosotros conociendo que el Altísimo, nuestro Padre, Él quiere que tú vivas bajo su abrigo. Él quiere que tú estés bajo su abrigo. Y vamos a ver rápidamente, porque el tiempo pasa. Y hay un texto en el libro de Éxodo 31:2 de cómo nos explica el Señor que alguien que ha reconocido, alguien que está bajo el abrigo del Altísimo, Dios activa una gran dimensión de gloria. Allí encontramos a un hombre, a un joven llamado Bezalel, que significa el que está bajo el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Y dice que este joven, la distinción que tuvo, y esta es una manifestación de lo que Dios nos enseña esta mañana. Dice que alguien que está al abrigo del Altísimo, dice que es alguien que está lleno del Espíritu de Dios. Cuida su comunión con el Espíritu de Dios. Esto está en Éxodo 31:3. Número 2. Dice que está lleno, se activa en él la sabiduría. Se activa en él la inteligencia. Se activa en él el conocimiento. Y se le otorga dones, habilidades, una gracia especial, porque dice que se le dio también la sabiduría, la habilidad en las artes,
para elaborar diseños, para desarrollar su trabajo con excelencia. Yo le pregunto, ¿acaso no necesitamos eso en nuestra vida? ¿Que el abrigo del Altísimo se active en nosotros? Claro que sí. Pero aquí nos está dando el Señor la clave. Nos está dando el Señor lo que nosotros podemos desarrollar en nuestro presente si nos refugiamos bajo la sombra del Altísimo. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir entonces que cuando aparezcan pequeños destellos de soberbia, orgullo, frialdad hacia las cosas de Dios, ten cuidado. Porque eso hará entonces que dejes de ser Abraham y seas Abraham. O sea, comiences a enaltecerte. Un logro, no lo celebres de más. Dale la gloria a Dios solamente. Un éxito, la gloria sea para Dios. Porque eres de la descendencia de Abraham. El hombre que ha tenido una transformación de ser escaso, de ser estéril, a ser fructífero. Entonces, al estar bajo el abrigo del Señor, vemos que tu corazón, tu vida, comienza a tener llenura de poder y autoridad. El Espíritu de Dios está contigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y entonces tendrás la habilidad. Tendrás entonces esa sabiduría, inteligencia y conocimiento. Vuelvo a repetir, esto está registrado en Éxodo 31:2. Pero veamos, amados amigos y hermanos, cuando un joven, un hombre, una mujer, un adolescente, porque esto lo podemos aplicar a todos. Veamos entonces, aquí hay una marcada diferencia entre una persona que está bajo el abrigo del Altísimo. Ahora veamos un comportamiento totalmente contrario. Allá en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23, dice este relato que el profeta Eliseo iba subiendo a Betel, iba en ese ascenso. Dice que iba subiendo por el camino y salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Veamos, amados amigos y hermanos, la gran diferencia entre estar bajo el abrigo del Altísimo, en donde uno es respetuoso de las autoridades, en donde uno obtiene la llenura del Espíritu de Dios, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y toda clase de habilidades para las artes, para el trabajo, para el negocio. Y acá vemos a muchachos faltándole el respeto a una autoridad, burlándose de esa autoridad, creyendo que eso no iba a traer consecuencias a su vida. Y entonces, dice la Escritura, que el hombre de Dios abrió su boca para maldecir esa actividad. Y entonces salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y ese término, muchachos, en hebreo es nearim, que significa mozuelos vacíos, adolescentes vacíos de instrucción,
vacíos de la fe en Dios, vacíos de preceptos y mandamientos, sin bendición y sin gloria. Entonces, amados amigos y hermanos, cuando dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, debemos nosotros creo que todos queremos estar bajo esa dimensión, pero tenemos que revisar que nosotros no haya esa semilla satánica de querer ignorar a Dios, de querer menospreciar la instrucción, de dudar de lo que está escrito en el libro sagrado, porque entonces nos convertimos en un nearim, en muchachos vacíos, muchachos sin preceptos y mandamientos, sin bendición y sin gloria. Y lo que otorga el abrigo del Altísimo es pan y vino. Usted mirará ya en el libro de Génesis capítulo 14 cómo sale el sacerdote Melquisedec y le da a Abraham, le da pan y vino y le dice, tú eres un hombre que has vencido. El Dios Altísimo te ha dado la victoria y tú saliste victorioso. Por eso el rey David reconoció al Dios Altísimo, porque el Dios Altísimo es el que te otorga poder, te da su Espíritu Santo, te da el precioso Espíritu de Dios, te da sabiduría, inteligencia, conocimiento y habilidades, talentos, dones, para que entres al estado en donde el Shaddai se haga presente en tu vida. Todo lo podemos en Cristo. Todo es posible. Al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero entonces hay que estar atendiendo a esta instrucción que el Señor nos da. Ser respetuoso de las autoridades. Sé respetuoso de las instrucciones que Dios te da. Sé respetuoso del consejo que se te otorga. No faltes al respeto. No deshonres. Sé respetuoso a las autoridades que Dios ha establecido. No hables mal de tu gobierno. No hables mal de las autoridades. No te burles de los gobernantes. No te burles de tu padre y de tu madre. No te burles de la empresa que te otorga un empleo. Seamos respetuosos. Pero también una persona que vive conectado con el Altísimo es un hombre que reconoce a Dios en todos los asuntos de su vida. Reconoce que sin Dios no es nada ni nadie. Pero con Dios todo lo podemos. Una persona que está al abrigo del Altísimo reconoce que necesita al Espíritu de Dios en su vida. Y elimina de su vida y comienza a aprender a desarrollar la humildad. Comienza a aprender a modificar su carácter. Comienza a modificar su manera de proceder cuando está equívoco. Por eso la Escritura dice que su Espíritu nos guiará a toda verdad. Su Espíritu santifica nuestra vida. Su Espíritu vivifica nuestro ser. Amado pueblo de Dios, esta mañana el Señor nos envía esta palabra, porque Él quiere que tu vida sea fructífera, tus actividades estén respaldadas por Dios,
tus actividades sean bendecidas por la mano poderosa de Dios. Líbranos, Dios, de estar experimentando lo que vivió Nabucodonosor allá en el campo. Líbranos, Dios, de estar experimentando lo que estos muchachos experimentaron en su vida. Dice que, aquí lo dice el texto, dice que despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eso habla de algo muy terrible. Y todo porque no se reconoce la autoridad. Entonces voy a volver a leer Eclesiastés 5:8. Dice, si observas en una provincia la opresión de los pobres, la privación del derecho y la justicia, no te asombres por ello, porque al alto lo vigila uno más alto, y hay alguien aún más alto que ellos, o sea, el Altísimo. Entonces, encomienda al Señor tus caminos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es el número uno. Él es el número uno, el Altísimo. Cuando esto lo comprendemos, entonces seremos respetuosos. Eliminaremos de nuestra vida el orgullo, la soberbia. Es algo que constantemente se hace presente en la vida del creyente, en la vida del hombre, la mujer. Y el Señor te dice, tienes que aprender, porque esto se aprende. Paso a paso. Se aprende. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por eso vemos cómo la profecía registrado en Lucas 1:32, como el ángel menciona la llegada de nuestro Señor a la tierra, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Esto nos habla de que esa llegada, esa ministración a la tierra, esa conexión que vino, esa reconciliación que nos vino a enseñar nuestro Señor, otorga a nuestra vida una activación de una transformación, de que nuestra vida estuvo en un estado llamado Jacob y ahora tenemos una transformación para ser un Israel. Una persona que está conectada con Dios, que tiene una conexión directa con su Creador. Entonces vale la pena estar bajo el abrigo del Altísimo. Dice, y morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto activa, esto anima a nuestra vida a buscar, amarlo, adorarlo, exaltarlo, a reconocerlo y tener muy en cuenta que si su presencia está con nosotros, todo es posible. Si su presencia va con nosotros, aún los enemigos, dice la Escritura, fingirán obediencia. Se someterán, y lo vemos en la vida del rey David. Dice que el rey de Tiro, fíjese, sin pleito alguno, proveyó todos los recursos, proveyó todos los materiales para construir su palacio. Sin pleito alguno, de voluntad propia. El rey de Tiro dijo, ¿qué es lo que te hace falta? Porque entró en el estado en donde todo se puede.
en donde el Shaddai se hizo presente. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros vivamos en esta tierra disfrutando ese estado en donde todo se puede. Y por eso el apóstol Pablo dijo: he aprendido el secreto de vivir en la abundancia, de experimentar la escasez. Dice, pero con todo yo estoy convencido de la alegría que debo de disfrutar, porque está el Altísimo que sabe cuándo sí, cuándo no. Entonces, yo dejo esta palabra en vuestras vidas, y que sea nuestro Dios grabándolo en vuestros corazones, y que podamos amar su palabra y tengamos la experiencia que tuvo Bezalel, un hombre que estuvo bajo el abrigo del Altísimo, lleno del Espíritu de Dios, sabiduría, inteligencia, conocimiento, respaldo en las artes, habilidades para el trabajo, para poder trabajar sobre el oro, la plata y el bronce, para poder sobresalir sobre Babilonia, sobre Medo-Persa y sobre Grecia. Eso lo otorga el precioso poder del Espíritu de Dios a los hijos de Dios. Hacemos una palabra de oración. Padre del cielo, en esta mañana te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra ministra nuestros corazones, tu palabra nos enseña, tu palabra nos trae luz, tu palabra alimenta, tu palabra nos sana. Y en esta preciosa mañana te agradecemos porque tú nos has dado tu palabra. Pero Señor, me uno en oración con tus hijos, con tus hijas, ahí donde ellos se encuentran. Señor, cada uno de ellos está pasando por alguna circunstancia, alguna adversidad, amenaza, opresión, angustia, preocupación. Tú lo sabes, Padre, porque tú eres omnisciente. Pero tenemos muy claro que para ti no hay nada imposible. Y hoy hemos hablado de estar habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y la sombra del Omnipotente se hace presente. Que así sea en esta mañana. Que tus hijos hoy reciben buenas noticias. Se va esa enfermedad. Se va esa infección. Se cancela ese diagnóstico negativo de su salud. Se cancelan esos decretos malignos. Reprendemos y echamos fuera toda maldición de las tinieblas. Toda hechicería, brujería, accidente, robo, asalto, sea quitado del camino de los hogares, de la travesía de tus hijos en esta tierra. Que tus hijos puedan caminar seguros, con dignidad, con confianza, con seguridad. Hazlos invisibles ante sus adversarios. Tu sangre preciosa sea una señal de protección y victoria sobre la vida en el caminar de tu pueblo. Tú te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, vivamos confiados en nuestro Padre, el Dios Altísimo. Él sale al encuentro con noticias de bien. Yo me despido esta mañana deseando que vuestros corazones sean fortalecidos, bendecidos por la mano poderosa de nuestro Dios. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.